Buenos días chicos o buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Soledad y el tema que vamos a estudiar hoy es siembra y aislamiento de microorganismos. Además de la clase y de las diapositivas, les envío algunos links para reforzar y entender mejor cómo se realizan algunas de las técnicas. Este es un tema práctico, bien de laboratorio, y ojalá que más adelante lo podamos llevar a cabo. En clases anteriores ustedes vieron el tema de medios de cultivo. ¿Qué era un medio de cultivo? ¿Cuáles eran sus componentes? ¿Cuáles son las condiciones de incubación? Hoy vamos a ver de qué forma se pueden sembrar esos medios, cómo vamos a realizar el aislamiento de microorganismos en los mismos y cuál es su utilidad. Como ustedes ya saben, los microorganismos no solo son ubicuos, sino que en la naturaleza no se encuentran solos, separados por especie, sino que están integrados en poblaciones mixtas. Pero para poder estudiar un determinado tipo de microorganismo necesitamos tenerlo separado de los demás, es decir, que debemos aislarlo. Y para esto el primer paso es sembrarlo en un medio de cultivo adecuado que permita su desarrollo y aplicar también técnicas de aislamiento. Por esta razón, el tema de siembra y aislamiento es muy importante en microbiología. Bueno, los objetivos de la clase son conocer las distintas técnicas para el aislamiento de microorganismos, aplicar y conocer el método general de aislamiento. Nosotros vamos a trabajar con la técnica de agotamiento en superficie en distintos medios de cultivo, y vamos a utilizar un método biofísico, ¿sí?, que es el shock térmico, para el aislamiento de bacterias esporuladas. Vamos a empezar definiendo el término sembrar, que es sembrar un microorganismo, ¿sí? Es introducir una porción de la muestra que lo contiene en un medio de cultivo que le proporcione los nutrientes necesarios para permitir su desarrollo. El medio de cultivo, una vez sembrado, lo tenemos que incubar en condiciones adecuadas de tiempo y temperatura para que las bacterias puedan desarrollarse, ¿sí? Siempre vamos a trabajar utilizando la técnica séptica, es decir, minimizando los riesgos de contaminación tanto de la muestra como del medio de cultivo en el cual necesitamos sembrar. Tenemos que recordar que los microorganismos se dispersan en el aire junto a las partículas de polvo, sobre las mesadas, sobre la piel, el cabello. Es por eso que se deben tomar todos los recaudos necesarios para evitar cualquier contaminación no deseada. En la guía de trabajos prácticos ustedes tienen detallada esta técnica. Siempre que sembremos, necesitamos tener el pelo recogido, no tiene que haber corrientes de aire, no debemos apoyar los tapones sobre la mesada, siempre tenemos que quemar el anza antes de apoyarla en la mesada. Todos estos detalles están explicados en la guía. Vamos a recordar que era un medio de cultivo, ¿sí? Podemos decir que es una mezcla equilibrada de componentes nutricionales que reúnen las condiciones para permitir la multiplicación in vitro de los microorganismos que se inoculen. Para trabajar con microorganismos quimioheterótrofos, que son los con los que trabajamos en el laboratorio, es necesario que el medio de cultivo les dé la fuente de carbono y energía, la fuente de nitrógeno, la base mineral, es decir, el medio de cultivo les debe proporcionar los nutrientes necesarios para que el microorganismo pueda multiplicarse. Y, por supuesto, tenemos que darle condiciones de incubación adecuadas, o sea, una temperatura adecuada y un tiempo determinado, ¿sí? Y esto va a depender de qué microorganismo se trate. En esta diapositiva les muestro cómo se preparaban los medios de cultivo. Tanto los medios líquidos sólidos y sólidos se preparan pesando la cantidad correspondiente descrita por el fabricante y se los diluye con agua. Y según donde quiera o necesite tener el medio de cultivo, ya sea en tubos o en cajas, va a ser la forma de preparación, es decir, si los tengo que fraccionar antes o no. Bueno, una vez que tenemos los medios de cultivo preparados, esterilizados y listos para usar, vamos a poder realizar la siembra, ¿sí? La siembra puede realizarse en medios líquidos, en medios sólidos y en medios semisólidos. Y para esto vamos a necesitar diferentes instrumentos de laboratorio como anzas, agujas, hisopos, pipetas, ¿sí?, según el caso. Los medios líquidos, que nosotros llamamos caldo,
los vamos a tener dispuestos en tubos, botellas, cellar measures, y su siembra la vamos a realizar con una pipeta, con un ansa o con una micropipeta. ¿Cómo se siembra un medio líquido? Bueno, de la siguiente manera. Se transfiere asépticamente con el ansa una pequeña muestra, desde el tubo que contiene el material que se quiere analizar al tubo con el medio líquido estéril. Se sumerge el ansa con el material y se agita para desprender la muestra que contiene los microorganismos, ¿sí? Luego ese tubo lo vamos a incubar en estufa de cultivo durante un determinado tiempo a la temperatura óptima de crecimiento. Entonces, una vez transcurrido el tiempo, ¿qué vamos a observar en el medio líquido? ¿Sí? Podemos observar esto. El primer tubo de izquierda a derecha, vemos que un velo en la superficie del tubo, ¿sí? Una película, significa que hay desarrollo bacteriano. Perdón. El segundo tubo, podemos ver sedimento en el fondo, ¿sí? El tercer tubo, vemos turbidez en todo el tubo. Y el cuarto tubo lo vemos translúcido, ¿sí? Porque está sin sembrar, sin inocular. Entonces, de estas tres formas podemos ver el desarrollo bacteriano en un medio líquido. Bueno, los medios sólidos los podemos tener dispuestos tanto en tubos como en placas, ¿sí? En las cajas, la siembra se puede realizar por la técnica del agar volcado o en superficie. La técnica del agar volcado la vamos a ver en un ratito más explicada, pero les adelanto que en esta técnica se coloca 1 mililitro de la muestra o una dilución, ¿sí? O 1 mililitro de la dilución de la muestra, en una caja de Petri vacía y estéril. Y luego se coloca, ¿sí?, el medio de cultivo fundido y termostatizado, a 50 grados más o menos. Como su palabra lo dice, se le vuelca el agar o el medio de cultivo a la muestra. La siembra en superficie, para este tipo de siembra se necesita tener el medio de cultivo solidificado en la caja de Petri. Podemos sembrar colocando 100 microlitros o 200 microlitros de la muestra, ¿sí?, con una pipeta, con el ansa, sobre la superficie del medio de cultivo, y luego podemos distribuir, ¿sí?, esa muestra por toda la superficie del medio con la espátula de Drygalski, o un hisopo, o un ansa. Una de las técnicas de siembra en superficie es la técnica de agotamiento en superficie, que es la que vamos a ver en detalle más adelante. Una vez que tenemos todas las cajas sembradas, las vamos a incubar en una estufa de forma invertida, es decir, que nos va a quedar el agar para arriba. ¿Por qué? La posición invertida va a evitar que el agua de condensación se deposite sobre lo que sembramos, ¿sí? Bueno, en cuanto a la siembra de los tubos, vamos a comenzar con el pico de flauta. Cuando el medio de cultivo se encuentra en forma inclinada, en un tubo lo llamamos así, pico de flauta. Entonces, la siembra se realiza con ansa, ¿sí? Se toma primero el inóculo con los microorganismos y se lo inocula en el tubo, en pico de flauta, realizando una estría en movimiento de zigzag desde la base del tubo hasta la superficie, como podemos observar acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo sembramos un medio semisólido? En estos tubos, ¿sí?, acá tenemos la muestra y acá tenemos un tubo con un medio de cultivo semisólido, es decir, que la concentración de agar es del 0,3%. Nosotros lo llamamos blando, agar blando. Este tipo de tubo se tiene que sembrar con aguja. Se toma el inóculo con aguja y luego se realiza la punción, se introduce la aguja en el centro del medio de cultivo hasta el fondo y sale la aguja por el mismo lugar de donde entró. Así se le llama punción limpia. Tenemos que evitar los movimientos laterales de la aguja, ¿sí? Y es muy fácil que se rompa este medio porque es blando. Bueno, y aquí debajo tenemos las diferentes formas de sembrar un medio de cultivo dispuesto en una caja, un medio de cultivo sólido, ¿sí? Podemos hacer la dispersión con la espátula de Drygalski o hacer la técnica de las estrías. Igualmente, tienen un video en el cual
se muestran las diferentes formas de sembrar los microorganismos en los diferentes tipos de medios de cultivo. Bueno, ahora vamos a ver en detalle cómo realizamos la técnica del agar volcado. Esta técnica de siembra se utiliza también para aislar microorganismos y también nos permite realizar el recuento de los mismos, ¿sí? La cantidad de microorganismos que tenía la muestra. En esta técnica generalmente se coloca la muestra líquida o diluciones de la muestra en una caja de Petri vacía y luego, como dijimos hoy, se le vuelca el medio de cultivo fundido y termostatizado a 45-50 grados centígrados para evitar la muerte de las bacterias. Si colocamos el medio de cultivo muy caliente, lo más probable es que no resistan altas temperaturas. En la parte de arriba de la diapositiva tienen el esquema de cómo se realizan las diluciones decimales. ¿Por qué no siembro directamente la muestra? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer diluciones? ¿Qué pasa? Si yo siembro directamente la muestra y la carga de bacterias es muy alta, probablemente no encuentre las colonias separadas así como las tengo acá, ¿sí? Y tampoco pueda realizar el recuento de los microorganismos. Entonces, para poder realizar un recuento y para poder ver las colonias separadas, necesito hacer unas diluciones, ¿sí? A veces unas cuantas, a veces dos, de acuerdo a qué cantidad de microorganismos tenga al comienzo. ¿Cómo hacemos esas diluciones? Bueno, hacemos diluciones decimales, por lo tanto vamos a necesitar tubos con 9 mililitros cada uno de solución salina o agua, un diluyente. Entonces colocamos 1 mililitro de la muestra en uno de los tubos que contienen 9 mililitros de la dilución. Entonces obtenemos la dilución acá 10 a la menos 1. Si tomamos de acá otro mililitro y lo pasamos a otro tubo con el diluyente, vamos a obtener la dilución 10 a la menos 2, ¿sí? Si sacamos 1 mililitro del segundo tubo y lo pasamos al tercero, que tiene también 9 mililitros de agua, vamos a obtener la dilución 10 a la menos 3. Una vez conseguida la dilución adecuada, vamos a sembrarla. ¿Cómo la sembramos? Tomamos 1 mililitro, ¿sí?, de la dilución de la muestra y la colocamos en una caja de Petri vacía y estéril. Y luego le colocamos le volcamos el medio de cultivo fundido y termostatizado. Lo dejamos incubar en una estufa y vamos a encontrarnos después con las colonias separadas, ¿sí? Y vamos a poder realizar el recuento. Esta técnica nos permite sembrar un volumen grande de muestra. 1 mililitro nos permite sembrar. En cambio, cuando hacemos la siembra por estrías en superficie, podemos sembrar 100 microlitros o 200 microlitros. Esta técnica, tiene la ventaja de poder sembrar más cantidad de volumen. Tienen en el video, tienen bien cómo se realiza la técnica. Bueno, entonces, acá les muestro cómo se ve el desarrollo de las bacterias en un medio sólido, ¿sí? Como podemos ver, al principio de las estrías tenemos un desarrollo confluente, o sea, vemos que está sembrado, vemos que hay desarrollo bacteriano, no podemos distinguir colonias, sí lo podemos hacer al final, ¿sí?, de las estrías, donde podemos ver colonias. En este otro caja también. Acá podemos contar las colonias, ¿sí? Fíjense que en la caja dice 50 microlitros, 10 a la menos 1. Significa que vamos a poder realizar el cálculo para saber cuánto había en la muestra original, porque dice que sembramos 50 microlitros y utilizamos la dilución 10 a la menos 1. Y acá tenemos el desarrollo en un medio sólido, pero que está dispuesto en un tubo. Entonces podemos ver también colonias y también podemos ver este crecimiento por el borde. Bueno, entonces, hasta acá vimos cómo y dónde podemos sembrar microorganismos y qué instrumentos utilizamos. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de sembrar microorganismos, ¿sí? Recuerden que estos microorganismos pueden provenir, o sea, pueden estar presentes en una muestra biológica, en un alimento, pueden provenir de un producto farmacéutico, de una muestra ambiental. Podemos decir entonces que realizamos la siembra en un medio de cultivo con el objetivo de aumentar el número de estos microorganismos,
¿sí? De tener una cantidad apreciable de células para luego poder estudiarlo. También otro de los objetivos de sembrar un inóculo o una muestra biológica es obtener un cultivo puro del microorganismo, ¿sí? Es decir, aislarlo. Y otro objetivo es realizar una transferencia. Bueno, estos dos ítems los vamos a ver ahora. Para poder seguir adelante vamos a recordar primero qué era un cultivo puro o axénico. ¿Sí? Es un cultivo microbiano que contiene una única especie de microorganismo. El primer paso para el estudio de las bacterias, como dijimos al principio de la clase, es tenerlas aisladas, separadas. ¿Sí? Por eso siempre decimos que tenemos que partir de un cultivo puro. A partir de un cultivo puro podemos empezar a estudiar. ¿Cómo? Haciendo la identificación de ese microorganismo, ¿sí? Aplicando las pruebas bioquímicas. Este tema lo van a ver más adelante. Solo les puedo adelantar que son ensayos que se utilizan para determinar el género y especie del microorganismo que tenemos aislado. Es decir, saber si ese bacilo gram negativo, por ejemplo, que teníamos en una muestra y que le hicimos la coloración de gram y vimos que era un bacilo gram negativo que desarrolló en un medio de cultivo sólido, formando una colonia con determinadas características culturales, podemos saber a través de las pruebas bioquímicas si ese bacilo es una Escherichia coli, si es una Klebsiella pneumoniae, si es una Klebsiella oxytoca, si es una Shigella, ¿sí? Entonces, es muy importante que a la hora de hacer las pruebas bioquímicas estemos trabajando con un cultivo puro, que tengamos al microorganismo aislado, ¿sí? Si no, las pruebas nos van a dar mal. Vamos a identificar cualquier cosa. Bueno, habíamos dicho entonces que uno de los objetivos de sembrar podía ser hacer una transferencia. ¿Qué características tiene una transferencia? Bueno, decimos que hacemos una transferencia cuando partimos de un cultivo puro. Es decir, transferimos una porción de ese inóculo puro a otro medio de cultivo. ¿Está? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Sí? Tenemos, supónganse en esta caja de Petri, un cultivo bacteriano puro, ¿sí? Es decir, hay un solo tipo de bacteria, está aislado. ¿Qué pasa? Si yo este medio de cultivo lo dejo por mucho tiempo, los nutrientes del medio se terminan, por lo tanto las bacterias no van a poder desarrollar más y se van a empezar a morir. Para que permanezcan viables, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar un inóculo, ¿sí? Vamos a agarrar una colonita, un pedacito de la colonia, y la vamos a transferir a otro medio de cultivo, que puede tener la misma composición que el anterior, pero está sin usar, ¿sí? Es nuevo. Entonces hacemos la siembra, en este caso es un tubo, ¿sí? Transferimos de un medio sólido a un medio sólido en este caso, y lo incubamos y vamos a obtener el desarrollo, ¿sí? Nuevamente de esta bacteria. Si mantuvimos las condiciones asépticas y no se nos contaminó, cuando hagamos el gram vamos a tener que tener el mismo tipo de bacterias que obteníamos al principio. Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos hacer las pruebas bioquímicas. Entonces, hablamos de transferir, nosotros en el laboratorio también utilizamos la palabra repique, ¿sí? Siempre que trabajemos con cultivos puros. ¿Está? Eso les tiene que quedar claro. En la diapositiva habíamos visto que transferíamos a partir de un cultivo sólido, de un medio sólido a otro medio sólido. También se puede hacer en medios líquidos, sólidos, semisólidos, ¿sí? Se puede transferir de cualquier medio a cualquier medio, utilizando para cada caso los diferentes instrumentos, ¿sí? Anza, aguja, hisopo. Bueno, ahora nos vamos a focalizar en lo que es el aislamiento de microorganismos, que algo ya estuvimos viendo. Podemos decir que es el proceso o métodos que se deben aplicar para conseguir el desarrollo de colonias aisladas, ¿sí? Separadas físicamente en el medio de cultivo para luego estudiar sus características. También podemos decir que a partir de una mezcla de microorganismos, por ejemplo, de diferentes géneros o diferentes especies, se logra separar físicamente a las colonias en el medio de cultivo.
Recordamos que las colonias bacterianas son masas visibles de células que se dividen por fisión binaria a partir de una célula. Se considera que una célula da origen a una colonia. Pero bueno, a veces más de una célula da origen a una colonia porque en algunos casos las bacterias tienden a formar agregados. Por eso hablamos de unidades formadoras de colonia. Siempre que trabajemos en medios sólidos vamos a poder ver esa colonia sobre el medio de cultivo, ¿sí? No así en un medio líquido. Bueno, entonces, ¿para qué es necesario el aislamiento? ¿Para qué es necesario obtener cultivos puros? Para responderles voy a utilizar un ejemplo práctico. Por ejemplo, en el laboratorio recibimos una muestra, por ejemplo, de orina, ¿sí? Para determinar el microorganismo que está causando la infección urinaria. Entonces, primer paso, hacemos la coloración de Gram de la muestra, ¿sí? Para saber si en esa muestra hay cocos, bacilos, si son Gram positivos, Gram negativos. Luego la vamos a sembrar en un medio sólido, ¿sí? Aplicando una técnica de aislamiento para conseguir ese microorganismo aislado. Una vez obtenido el desarrollo, ¿sí? O sea, una vez que tenemos el cultivo puro, lo vamos a identificar. Vamos a hacer las pruebas bioquímicas para saber quién es ese coco o ese bacilo, ¿sí? Y también para poder hacerle a partir de ahí el antibiograma, es decir, establecer cuál es el antibiótico para el tratamiento de la infección. Este sería un protocolo completo, ¿sí? Yo les di un ejemplo, pero la variedad de muestras son muchas. Podemos recibir muestras de alimento, un producto farmacéutico, ¿sí? Bueno, la técnica de agotamiento en superficie es la que vamos a aprender a hacer. Siempre vamos a trabajar, recordemos, con la técnica séptica, tenemos que tener prendido el mechero, y este paso de quemar el anza se va a repetir en esta técnica. Acá tenemos cómo queda la caja una vez realizada la técnica, y acá vemos cómo obtenemos las colonias aisladas luego de la incubación. Bueno, ¿cómo realizamos la técnica? Ustedes van a ver en la guía de trabajos prácticos, que la tienen descripta, y antes de empezar a realizar la siembra, delimitan las zonas de la caja de Petri con unas fibras, ¿sí? Y le ponen sector 1, 2, 3 y 4, en los 4 sectores que se van a realizar las estrías, para saber hasta dónde realizar el primer grupo de estrías, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero quemamos el anza, ¿sí? Lo dejamos enfriar y con el anza estéril tomamos el inóculo, ¿sí? En este caso lo tenemos, los microorganismos están en un tubo, ¿sí? Tomamos el inóculo con el anza y descargamos todo el material que tiene ese anza en un sector de la caja de Petri. Es decir, apoyamos el anza y hacemos estrías bien juntitas para descargar todo lo que tiene el anza. Y hacemos así el sector 1 de siembra, ¿sí? Completamos el sector 1. Quemamos el anza para eliminar los microorganismos que nos quedaron, giramos un poquito la caja a 90 grados, y comenzamos a partir de las últimas estrías del sector 1, ¿sí? Arrastramos la última o 2 estrías del sector 1, arrastramos muestra y hacemos el segundo grupo de estrías, que sería el sector 2. Ahora sí no tengo que juntar las estrías, no se tienen que superponer. Y hago entonces el sector 2, estrío todo el sector 2. Vuelvo a quemar el anza, giro la caja, y nuevamente partimos de la última estría del sector 2 y estríamos el sector 3. Y por último volvemos a quemar el anza y hacemos la estría hacia el sector 4. Esta estría hacia el sector 4 se puede hacer hacia el costado o mejor hacia el centro de la caja. La finalidad de esta técnica es ir dejando cada vez menos microorganismos sobre la superficie del medio, hasta lograr que en las últimas estrías tener colonias, células separadas, para que cada célula dé origen a una unidad formadora de colonia. Es decir, a medida que vamos estriando van quedando las células más separadas en el medio de cultivo, ¿sí? Es importante que nos acordemos de quemar el anza cada vez, ¿sí? Que se termina de estriar un sector.
¿Está? Bueno, en este video tienen también descrita la técnica, esta técnica y otras. Particularmente en el video la llaman estría cruzada, ¿sí? Y además tienen otras técnicas de aislamiento. Bueno, este es el aspecto de la caja una vez que pasó el tiempo de incubación, podemos ver el sector 1, el sector 2, el sector 3, y recién en el sector 4, o sea, en la última estría, podemos obtener las colonias aisladas, o sea, separadas físicamente en el medio de cultivo. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la colonia aislada? Bueno, seleccionamos una colonia, ¿sí? Que acá la tenemos como, la pusimos de color verde, ¿y qué hacemos? Un pedacito de la colonia lo destinamos para hacer la coloración de Gram. Es decir, tenemos el microorganismo aislado, lo tenemos solito, pero vamos a ver quién es. Si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo, si es Gram negativo. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el otro pedacito de colonia? Lo vamos a transferir para hacer, por ejemplo, pruebas bioquímicas, o lo vamos a transferir a otro medio de cultivo para que permanezca viable, ¿sí? Bueno. Entonces, la técnica de agotamiento en superficie, ustedes en la guía de trabajos prácticos la van a tener como método general de aislamiento, ¿sí? ¿Qué nos tiene que quedar claro? Que para poder aislar un microorganismo necesitamos sembrarlo en un medio sólido, con agar. Después que necesitamos realizar estrías para poder separarlo, ¿sí? Y es importante que se realice bien la técnica, porque si superponemos todas las estrías, ¿sí? Por ejemplo, si no quemamos el anza cada vez, no vamos a obtener nunca las colonias separadas, y nuestro objetivo es obtener las colonias separadas en el medio de cultivo. Y una vez que tenemos el desarrollo, ¿sí? El aislamiento realizado, hacemos una coloración de Gram para ver de qué microorganismo se trata. En la guía de trabajos prácticos también, además de los métodos generales de aislamiento, o sea, además de la técnica de agotamiento en superficie, van a tener los métodos especiales de aislamiento. Y tenemos 3 tipos: los biofísicos, los biológicos y los bioquímicos. Vamos a hablar un poquito de los métodos biofísicos, ¿sí? Se basan en el empleo de condiciones físicas que afectan a ciertos microorganismos y a otros no. Por ejemplo, la temperatura digenésica que tienen ciertos microorganismos como Escherichia coli, y por otro lado también la resistencia de las esporas. Escherichia coli es un mesófilo, ¿sí? Es decir, su temperatura óptima de desarrollo es en los 35 a los 37 grados centígrados, pero también puede crecer, ¿sí? Puede crecer, fermentar la lactosa, tanto a 25 grados como a 42 grados. Es decir, puede desarrollarse a diferentes temperaturas. Eso significa temperatura digenésica, lo cual es una ventaja a la hora de diferenciar dos microorganismos, ya que podemos diferenciarla de otras enterobacterias, ¿sí? Porque ella sí puede crecer a 42 grados centígrados, mientras que las otras no, ¿sí? Entonces, en este caso utilizamos la temperatura para poder aislar un determinado microorganismo. También podemos utilizar temperaturas más severas, más altas, como el shock térmico, ¿sí? Las esporas resisten altas temperaturas, mientras que las células vegetativas no. Entonces, a partir de una muestra en la cual contenga, una muestra que contenga bacterias que formen esporas y bacterias que no, ¿sí? A través del shock térmico, que es un tratamiento térmico a 80 grados centígrados durante un tiempo, durante 10 minutos, vamos a poder aislar a las esporas. Las esporas van a resistir esa temperatura, las células vegetativas se van a morir. Entonces, para resumir, tanto en el primer caso como en el segundo, utilizamos la temperatura para poder aislar microorganismos. Después también tenemos otros ejemplos, como la incubación a bajas temperaturas, ¿sí? Si incubamos a bajas temperaturas va a favorecer el desarrollo de los psicrófilos, mientras que va a retardar el crecimiento de los demás, ¿sí? Bueno, otro de los métodos especiales de aislamiento son los métodos biológicos. En este caso se utiliza la propiedad de animales de laboratorio o de vegetales
de ser receptivos a algunos microorganismos. Y tenemos dos ejemplos. El ejemplo de los nódulos de las raíces en las leguminosas y del ratón infectado con Streptococcus pneumoniae. Muchas leguminosas viven estrechamente asociadas a las bacterias del género Rhizobium, ¿sí? Son bacterias gram negativas. Podríamos decir que viven en simbiosis. Estas bacterias tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, el N2, y lo transforman en compuestos nitrogenados que las plantas pueden utilizar para crecer. Estas bacterias lo que hacen es formar nódulos radiculares, y si abrimos esos nódulos vamos a encontrar solamente a estas bacterias, ¿sí? A las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, podemos decir que a través de un método biológico, en este caso a través de una planta, podemos aislar un determinado tipo de microorganismo. El ejemplo del ratón se basa en la inoculación de un ratón con una mezcla de bacterias entre las cuales una es patógena, ¿sí? Que es un Streptococcus pneumoniae. Se inyecta vía intraperitoneo al ratón con la mezcla de bacterias, ¿sí? Y luego de un tiempo se realiza un hemocultivo, es decir, se saca sangre al ratón y se siembra esa sangre. ¿Qué vamos a obtener? Un cultivo puro del Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Las demás bacterias no desarrollaron. ¿Por qué? Las bacterias fueron atacadas por el sistema inmune del ratón, pero Streptococcus no. ¿Sí? Entonces, podemos decir que a partir de una mezcla de microorganismos se obtuvo un cultivo puro del patógeno, en este caso Streptococcus pneumoniae, a partir del uso de un animal. ¿Sí? Y otro de los métodos especiales de aislamiento son los métodos bioquímicos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el tratamiento de la muestra con compuestos como los álcalis, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una muestra donde hay una mezcla de bacterias y la tratamos con hidróxido de sodio, vamos a poder aislar a las micobacterias del resto de las bacterias, porque justamente las micobacterias son resistentes a este tipo de compuestos. Otro ejemplo sería trabajar a pH alcalino, ¿sí? Medios de cultivo con pH alcalino se beneficia el crecimiento, por ejemplo, de Vibrio cólera y no de los otros. La utilización también de diferentes medios de cultivo, y acá nos vamos a focalizar nosotros, para el aislamiento de la bacteria de interés, ¿sí? Existen medios de cultivo selectivos que van a favorecer el desarrollo de determinadas bacterias y otras no. Bueno, ahora vamos a ver diferentes situaciones, ¿sí? Que se les pueden plantear en el laboratorio. Este tipo de problemas son los que utilizamos también para el parcial, ¿está? Bueno, vamos a hacer varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se plantea el siguiente problema. Necesito aislar a Escherichia coli a partir de un cultivo mixto, ¿sí? Compuesto por Escherichia coli y cocos gram positivos. Es decir, que nos dan un tubo, ¿sí? Que dice Escherichia coli. ¿Qué pasa? Está contaminado con cocos gram positivos. Nuestro objetivo es volver a tener a Escherichia coli solita, aislada. ¿Está? Siempre tenemos que tener en cuenta y claro el objetivo que tenemos. Y además, para saber dónde la sembramos a esta bacteria, ¿sí? A esta muestra, perdón, tenemos que conocer alguna característica de la bacteria de interés. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos cuando recibimos un tubo con este problema? Hacemos una coloración de gram. ¿Para qué? Para verificar justamente que tenemos bacilos gram negativos, que sería en este caso la Escherichia coli, y los cocos gram positivos. Entonces, hicimos la coloración de gram y ahora necesitamos aislar Escherichia coli. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de Escherichia coli? ¿Sí? Sabemos que es una bacteria quimioheterótrofa, que es entérica, o sea, es intestinal, es mesófila, fermenta la lactosa. Tenemos un montón de datos. ¿Sí? Estos datos ustedes en los problemas los van a tener. Entonces, como es entérica, el medio de cultivo podría tener bilis de buey, ¿sí? Porque es un inhibidor de la microbiota no intestinal, en este caso el coco es no intestinal. Por lo tanto, el coco va a estar inhibido, ¿sí? Y a su vez, esta bilis de buey estimula el desarrollo de Escherichia coli. También, aprovechando la capacidad de Escherichia coli por utilizar la lactosa, también
podemos agregarle lactosa al medio de cultivo, y lo podemos hacer diferencial, incorporándole además un indicador de pH que sea el púrpura de bromocresol. Entonces, cuando Escherichia coli utilice la lactosa, va a formar productos ácidos, esos productos ácidos va a hacer que el púrpura de bromocresol vire de color, cambie de color, y vamos a, además de obtener el desarrollo, sí vamos a poder ver, vamos a poder diferenciar, ¿sí?, dónde está el desarrollo de Escherichia coli, porque el medio de cultivo va a cambiar de color. ¿Está? Y si queremos aislar un microorganismo, por supuesto que el medio de cultivo tiene que tener agar. Entonces, podemos sembrar la muestra tanto en este medio de la izquierda, que lo tenemos clasificado como selectivo diferencial, como en este de la derecha, que es diferencial enriquecido. Vamos a recordar, ¿por qué es selectivo diferencial entonces? Es selectivo, en este caso, por la bilis de buey, ¿sí? Es un agente que va a inhibir el desarrollo de las bacterias no entéricas, en este caso inhibe el desarrollo del coco, y a su vez estimula el desarrollo de la Escherichia coli. Y es diferencial porque tenemos la dupla acá, tenemos la lactosa y el púrpura de bromocresol, ¿sí? Cuando el microorganismo utilice la lactosa va a virar el indicador de púrpura de bromocresol. Además tiene peptona, bueno, tiene todos los requerimientos de un medio de cultivo, ¿sí? Fuente de carbono, fuente de nitrógeno, y agar para el aislamiento, no nos tenemos que olvidar. La diferencia de este medio de cultivo de la derecha es que este medio de cultivo es diferencial y enriquecido. Sigue siendo diferencial porque tiene lactosa y el azul de bromocresol, timol. Es sólido si tiene agar. Es enriquecido porque tiene extracto de levadura, ¿sí? No sé si recuerdan. Y no es selectivo en este caso, no hay ningún agente que inhiba el desarrollo de nadie. Es decir, que si yo siembro la muestra en este medio de cultivo, ¿sí?, vamos a poder obtener colonias tanto de Escherichia coli como del coco gram positivo. ¿Está? Ahora vamos a ver el ejemplo. Si utilizamos el medio selectivo diferencial, ¿sí?, el que tenía la bilis de buey, el protocolo va a ser el que vemos en la diapositiva. En este caso, entonces, tomamos un inóculo, ¿sí?, del tubo que recibimos y hacemos la coloración de Gram. En la coloración de Gram vamos a ver que tenemos los cocos Gram positivos que están contaminando mi muestra y el bacilo Gram negativo, que sería la Escherichia coli. ¿Qué hacemos? Entonces tomamos con el ANSA un inóculo y hacemos la técnica de agotamiento en superficie tal como se las expliqué en las diapositivas anteriores. Es decir, hago el sector 1, ¿sí?, quemo el ANSA, hago el sector 2, quemo el ANSA, sector 3 y sector 4. Incubamos esta caja 24, 48 horas a 37 grados centígrados. ¿Por qué a 37? Porque Escherichia coli es mesófila. Y vamos a obtener el desarrollo de bacterias, ¿sí? En la última estría vamos a obtener, si Dios quiere, las colonias aisladas. Decimos bien, el aislamiento tenemos que tener colonias separadas en el medio de cultivo. ¿Qué hacemos a partir de acá? Seleccionamos una de las colonias y un pedacito le hacemos la coloración de Gram. Hacemos la coloración de Gram y vemos que tenemos todos bacilos Gram negativos. O sea que tenemos Escherichia coli. ¿Está? Ahora, yo pregunto, ¿puedo asegurar que el medio, que esa colonia sea pura? ¿Sí? ¿Estamos en presencia de un cultivo puro? No, no puedo confirmar eso. ¿Por qué no puedo confirmar eso? Porque yo sembré en un medio selectivo diferencial, ¿sí? Entonces necesito hacer un reaislamiento. Entonces, vamos a recordar la función de los medios selectivos, ¿sí? Los medios selectivos tienen sustancias que inhiben, que frenan el desarrollo de un tipo de bacteria. En este caso, la bilis de buey inhibe el desarrollo de los cocos, y a su vez estimulaba el desarrollo de Escherichia coli. El hecho de que inhiba el crecimiento no necesariamente significa que mate a todos estos cocos, ¿sí? A todas las bacterias que son sensibles a esta bilis. Entonces, como el objetivo es aislar a Escherichia coli, me tengo que asegurar que sea así, ¿sí? Entonces, vamos a reaislar la colonia. ¿Qué pasa? La colonia,
por más que nosotros veamos en el gram que está constituida por bacilos gram negativos, ¿sí? La gran mayoría de la colonia va a estar formada por estos bacilos gram negativos, pero puede pasar que haya algún coco, ¿sí?, contaminando la colonia de los bacilos gram negativos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo adelante con el protocolo y no hago un reaislamiento en un medio sin inhibidores, y hago pruebas bioquímicas, por ejemplo, a lo mejor me dé todo mal, ¿sí? Me den resultados erróneos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago un reaislamiento. ¿Cómo hago un reaislamiento? Tomo un pedacito de esa colonia, ¿sí?, y vuelvo a aplicar la técnica de agotamiento en superficie, pero ahora en un medio sin inhibidores. ¿Está? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando la oportunidad de que si ese contaminante, o sea, ese coco estaba contaminando la colonia de los bacilos gram negativos, ¿sí?, pueda desarrollarse ahora. ¿Por qué? Porque voy a sembrarlo en un medio de cultivo que no tiene ningún inhibidor, ¿sí? Entonces, si estaba, va a desarrollar. Y si no estaba, no va a aparecer. Pero entonces ahora, cuando ese medio de cultivo sin inhibidores yo lo incube, ¿sí?, y vuelva a ver el desarrollo, y vuelva a obtener colonias separadas, ahora esas colonias sí, seguramente, van a ser de Escherichia coli. ¿Está? Entonces, hago el reaislamiento, incubo, saco la caja, miro, veo que las características culturales de las colonias son todas iguales, tomo una colonia, ¿sí?, hago un gram, me fijo si son bacilos gram negativos, y ahí sí puedo confirmar entonces que pude obtener otra vez a Escherichia coli pura. ¿Está? En cambio, si yo hubiera sembrado en el cultivo de la derecha, ¿sí?, en este, no era necesario hacer un reaislamiento. ¿Está? ¿Sí? Hubiera obtenido colonias pertenecientes al coco y colonias pertenecientes a Escherichia coli. Seguramente esas colonias iban a tener características culturales diferentes. Entonces, de cada colonia hago una coloración de gram, ¿sí?, y me fijo cuál es la colonia que contiene los bacilos gram negativos, ¿sí?, la que contiene Escherichia coli, y la transfiero a un tubo con medio de cultivo para obtener ya el desarrollo de esta bacteria que necesitaba obtenerla otra vez pura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo hago reaislamiento? Cuando trabajo con medios selectivos, ¿sí?, con inhibidores. Otro ejemplo. Nos llega al laboratorio una muestra, ¿sí?, que proviene de agua de un río. Y el objetivo es buscar un patógeno entérico auxótrofo y además está en desventaja numérica. Entonces, buscamos un patógeno, primero, entérico. O sea, ya tenemos un dato. El medio de cultivo puede tener bilis de buey, ¿sí?, porque es intestinal. ¿Qué va a hacer la bilis de buey? Estimular el desarrollo del microorganismo que quiero encontrar, que quiero aislar, y inhibir a los demás. Además dice que es auxótrofo. ¿Qué significa que sea auxótrofo? Que el medio de cultivo le va a tener que dar además factores de crecimiento que esta bacteria no puede sintetizar. Es decir, que el medio de cultivo va a tener que tener, por ejemplo, extracto de levadura. ¿Está? Y además dice que está en desventaja numérica. ¿Qué significa? Que hay muy poca cantidad de ese patógeno, ¿sí? Entonces, ahora el protocolo va a ser distinto. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que si queríamos aislar un microorganismo teníamos que sembrarlo en un medio sólido, ¿sí? Pero cuando está en desventaja numérica, no tenemos que sembrarlo primero en un medio sólido, ¿está? Cuando está en desventaja numérica, tenemos que sembrarlo en un medio líquido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? En un medio líquido las bacterias van a desarrollar en libre competencia de los nutrientes, ¿sí? Y en medio sólido, si yo siembro directamente la muestra
en un medio sólido, ¿sí? Es probable que no tenga el desarrollo del patógeno, ¿sí? Porque las demás bacterias, ¿sí? Las que no quiero que desarrollen, están en más cantidad y por lo tanto no van a dejar que crezca este patógeno. Además, ¿sí? Es probable que la cantidad de muestra que yo siembro, que es poca, ¿sí? Por allí no pueda enganchar, digamos, este patógeno en el inóculo que tome para sembrar. Entonces, el primer paso es sembrarlo en un medio líquido. Cualquier medio líquido no, vamos a hacer un medio líquido que sea selectivo. Entonces, vamos a sembrarlo en un medio que contenga sales biliares, ¿sí? Peptona, también por ejemplo, para la fuente de nitrógeno, agua y extracto de levadura, porque recordemos que este microorganismo es auxótrofo. Si yo no le coloco un nutriente, un factor de crecimiento, no va a poder desarrollar. ¿Está? Entonces, lo siembro primero en un medio selectivo para enriquecimiento, se llama, y enriquecido. ¿Está? Váyanse fijando ustedes la clasificación de los medios de cultivo y recordando qué es cada cosa. Si medio selectivo tiene que tener un agente que seleccione, que inhiba el desarrollo de algunos microorganismos, y es para enriquecimiento porque es líquido. Y además es enriquecido, ¿sí? Porque tiene extracto de levadura. ¿Está? Entonces, el primer paso es sembrarlo en un medio líquido con un inhibidor. ¿Está? Una vez entonces que lo sembramos en ese medio líquido, ¿sí? Lo incubamos durante un determinado tiempo, vamos a tener un gran número de ese microorganismo de interés. Entonces sí voy a tener la chance de aislarlo en un medio sólido. ¿Sí? Entonces, como segundo paso, es tomar una muestra de ese medio líquido, ¿sí? Donde ya desarrolló el patógeno, y sí vamos a hacer la siembra en un medio sólido. ¿En qué medio sólido? En uno que tenga la misma composición que el medio líquido, pero con el agregado de agar. Entonces, hacemos la técnica de agotamiento en superficie, ¿sí? Y vamos a obtener otra vez colonias separadas en el medio de cultivo, y como utilizamos un medio selectivo, vamos a tener que hacer un reaislamiento, ¿sí? En un medio sin inhibidores, para corroborar la pureza de la colonia, ¿sí? Bueno, entonces, para recordar, si nos dicen que el microorganismo que queremos aislar está en desventaja numérica, primer paso, sembrarlo en un medio selectivo para enriquecimiento, ¿sí? Le ponemos un agente que inhibe el desarrollo de los demás, pero tiene que ser líquido el medio de cultivo. El segundo paso sí es aislarlo en un medio sólido, ¿sí? Y vemos, si lo sembramos en un medio selectivo, tenemos que hacer un reaislamiento. Otro ejemplo, tenemos una muestra, ¿sí? Que está compuesta por cocos y por levaduras. ¿Sí? En este caso el objetivo es aislar las levaduras. Entonces, ¿en dónde lo voy a sembrar? Puedo utilizar un medio de cultivo con pH ácido, ¿sí? Un pH 5,6, como es el medio Saburó, ¿sí? Ese medio de cultivo es selectivo para levaduras, es decir, que va a permitir, va a favorecer, digamos, el desarrollo de las levaduras, ¿sí? Y no de los cocos. O también puedo utilizar un medio de cultivo con el agregado de algún antibiótico, ¿sí? El antibiótico va a inhibir el desarrollo de los cocos y no de las levaduras. Acá tenemos también dos diferencias. Estamos trabajando, por un lado, con bacterias, con procariotas y con eucariotas. ¿Está? Bueno, aplico otra vez entonces la técnica de agotamiento en superficie, y después hago un reaislamiento en un medio sin inhibidores. Así vamos a trabajar cuando se nos planteen los problemas. Siempre tienen que acordarse de ver bien cuál es el objetivo, ¿sí? Y qué características tiene ese microorganismo que quiero aislar. Todas las características que necesiten tener en cuenta se las vamos a decir en los problemas, ¿sí?
van a tener que trabajar con los datos que les damos, ¿sí? Entonces, y para poder hacer este tipo de problemas tienen que tener bastante claro el tema de medios de cultivo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con esto, en las próximas clases yo les voy a dar más ejemplos de aislamiento, y después, bueno, vamos a resolver todas las dudas en la clase de consulta. Bueno, esto es todo por hoy.